Bueno, vamos a trabajar con la validación del modelo de un análisis, de un diseño de análisis de un solo factor, ¿sí? Hemos realizado el cálculo de la tabla de análisis de varianza y hemos obtenido ahí ciertas conclusiones. Principalmente, pues obtuvimos que no hay un efecto de los tratamientos que estamos analizando con respecto a la variable de respuesta. Sin embargo, pues es necesario, pues, validar dicho, dicho modelo que utilizamos para el análisis de datos. Una de las pruebas que se hace para la validación del modelo es construir la gráfica del supuesto de normalidad. Entonces, pues vamos a trabajar con eso. Para construir la gráfica del supuesto de normalidad, es necesario calcular residuales de los datos experimentales. ¿Cómo se calculan estos residuales? Pues bueno, los residuales se van a calcular, pues esencialmente de la misma manera, ¿sí? A cómo se calculan en los otros casos, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Pues se calculan a partir del valor experimental menos el valor predicho por el modelo, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a cambiar es cómo es que se calcula el valor predicho por el modelo. Entonces, en el gráfico de supuesto de normalidad, se calculan los residuales de los datos experimentales, que es el valor experimental menos el valor predicho por el modelo, donde el valor predicho por el modelo para el caso del análisis de un solo factor, esto es igual al promedio que se tiene en cada uno de los tratamientos, representado con y punto testada. Se ha calculado previamente dichos valores y entonces, pues a partir de esto es que se pueden calcular los residuales. Simple y sencillamente, pues lo que se va a hacer es sustituir el valor, la forma en que se calcula el residual. O sea, va a ser que el residual E y J va a ser igual al valor de respuesta Y y J menos el valor predicho por menos Y y punto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a calcular aquí los residuales de los datos. De este lado tenemos ahí los valores de los datos experimentales y toda esta cuestión. Y entonces aquí vamos a asumir que calculamos los residuales. E y J vamos a colocar. Y, por ejemplo, para el primer caso, tenemos esto sería igual a 5.21 menos 4.93. ¿Cuánto les da eso? $0.28. 0.28. El siguiente sería 4.65 menos 4.93. Menos Menos 0.28. 0.28. Debería ser menos 0.28. Muy bien. Una cuestión importante, quizá en este primer cálculo que acabamos de hacer, y quizá para pues los cálculos que haremos de los residuales para cada uno de los tratamientos, pues resulte pues obvio de identificar, pero siempre cuando hagamos el cálculo de los residuales de los tratamientos, la sumatoria de los residuales en cada uno de los tratamientos debe ser igual a cero. O sea, por ejemplo, yo aquí sumaría todos los residuales para las observaciones del tratamiento A. Aquí pues son dos, ¿verdad? Es 0.28 menos 0.28, pues va a dar 0, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, para el tratamiento B tendríamos el residual 5.59 menos 5.25. ¿Cuánto les da? 0.34. Muy bien, el que sigue sería 2.67 menos 5.25. Menos 2.58. 2.58. El que sigue sería 7.57 menos 5.25.
2.32. 2.32, muy bien. Y el último sería 5.16 menos 5.25. Menos 0.09. 0.9. Y entonces la sumatoria de estos cuatro valores debe ser igual a 0. Hagan la comprobación. ¿Sí les dio 0 o no? Profe, es que creo que el segundo dato está mal, creo que es menos 2.56, porque es 2.69 menos 5.25, ¿no? Sí. Entonces sí es menos 2.56. ¿Es 59, no es 69? Es, 69, 2.69 menos 5.25. Ajá, es 6. Sí, pues yo no sé, yo no sé restar o sumar. Bueno, entonces la sumatoria se les da 0 o no. Me da 0.01. Bueno, puede ser por redondeo, o sea, es prácticamente 0, ¿no? Aquí, tomando de referencia de que tenemos valores, por ejemplo, de 2.56, 2.32, o sea, pues comparado contra 0.01, pues el 0.01 pues es prácticamente 0, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un indicativo de que probablemente estemos haciendo bien los cálculos. Si de los residuales, si nos diera muy diferente de 0, pues al menos uno de los residuales estuviera siendo mal calculado, ¿no? Entonces, pues seguimos. Para el siguiente, 6.24 menos 6.19. 0.05. El que sigue. Menos 0.25. Y el último. 0.22. ¿Así? No, es negativo el 0.25. El segundo. Sí. Y esto sí les da la sumatoria igual a 0. Sí. Sí, o sea, pues les da como 0.02, ¿no? Entonces ahí como que puede ser que alguno de los residuales o el promedio no esté bien calculado, pero bueno, vamos a seguirle. Sí, porque aquí, por ejemplo, el valor más grande es 0.025. Al compararlo contra 0.02, que es la diferencia que están teniendo aquí, estamos hablando prácticamente de que el valor es un 10%, ¿sí? Entonces sí está ligeramente alto, pero bueno, seguimos. 6.85 menos 6.99, ¿cuánto da? Menos 0.14. 14. El que sigue. 2.19. Y el que Menos sigue. 2.05. Igual a Y 0. ahí sí da 0, muy bien. Y los últimos. 0.14. Menos 0.61. 0.62. Menos 0.15. ¿Y la sumatoria? ¿Cuánto les da? 0. Sí, da 0. Ok. Muy bien. Entonces, pues vamos a hacer la gráfica del supuesto de normalidad. Para eso, pues ahorita, para acelerar el tiempo, pues lo vamos a hacer con Excel. Entonces aquí pues pegamos los datos, tenemos los residuales.
Y entonces esto los vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces lo podemos ir, pues no sé, acomodando los residuales pues de esta forma. O sea, no importa, de todas formas los vamos a ir ordenando de menor a mayor. Vamos a quitar. Entonces, aquí vamos a tener al residual, vamos a ponerle que es E y J. Aquí vamos a tener el orden, lo vamos a representar con la letra J, ¿sí? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, hasta el total de datos, que pues eran 16, ¿no? Aquí deberíamos de tener 16 valores de residuales, ¿sí? Y entonces, pues primer paso, pues es ordenarlos de menor a mayor. Recordamos aquí, pues lo hacemos mediante esta instrucción. Y enseguida tenemos que verificar que si existen datos repetidos. En este caso, pues al parecer no existen datos repetidos, ¿verdad? Entonces, no es necesario, pues aquí reducir los términos sacando valores promedios para J, ¿no? No tenemos datos repetidos. Entonces, vamos a calcular la frecuencia acumulada, recordando que eso se calcula como J menos 0.25 entre el total de datos, que es 16. Entonces aquí lo vamos a escribir de esa manera. Vamos a decir que esto es igual a esto menos 0.5 entre el total de datos, que son 16. Importante recordar que estos valores de la frecuencia acumulada tienen que ir de 0 a 1. No podemos tener valores negativos ni valores, ¿cómo se llama? Ni valores mayores a 1. Entonces, pues aquí se cumple, ¿no? Va de 0.03 hasta 0.969. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar. Por conveniencia, pues en el eje de las X, que colocamos al residual, en el eje de las Y a la frecuencia acumulada. Insertamos una gráfica de dispersión y lo ponemos aquí de puntos, ¿sí? Y tendríamos aquí el gráfico, ¿no? Lo arreglamos, o sea, aquí parcialmente por el momento, ya después pues lo podemos, pues hacer con más detalle, ¿no? Para observar lo siguiente. Primero, pues bueno, necesitamos ver la escala de 0 a 1, ¿sí? Entonces le ponemos que de 0 a 1, el valor de la unidad principal que sea de 0.25 para que yo pueda observar entre 0.25 y 0.75, ¿sí? Más o menos así tendría, ¿sí? Aquí mi gráfica. Entonces, pues bueno, nada más también, pues hay que colocarle aquí, pues los ejes, qué cosa es cada uno de los ejes. Por ejemplo, en el caso de las Y, pues es el valor de la residual. Entonces le ponemos ahorita que es E y J, de esta forma. Y en el eje de las Y, vamos a colocarle que es la frecuencia acumulada. FA, por ejemplo. Entonces, pues con esto ya lo tengo de esta manera. Y ahora pues voy a ubicar aquí donde está 0.25 y 0.75 con un color, con una línea de un color que resalte, ¿no? Para que lo podamos visualizar más fácilmente. Ahora le voy a poner así un color verde. De 0.25 y 0.75. Y entonces analizo qué ocurre en esta región. No me interesa qué ocurre por abajo de la misma ni por arriba de ella, ¿sí? Entre 0.25 y 0.75 verifico si los datos que están dentro de este intervalo siguen la tendencia de una línea recta, lo cual pues nosotros observamos ahí que pues sí se cumple, ¿no? Pero vamos a remarcarlo como pues trazando una línea ahí, desde estos valores hasta estos otros de acá. Entonces lo ponemos de esta manera. Vamos a dar un color así que destaque
una línea gruesa que se note. Y entonces observamos que entre 0.25 y 0.75, los datos que están ahí siguen la tendencia de una línea recta. Entonces podríamos concluir que se cumple el supuesto de normalidad. Aquí lo agregamos a nuestro reporte que estamos haciendo y concluimos. Se observa que los residuales entre la frecuencia acumulada de 0.25 y 0.75 siguen la tendencia, una línea recta, como lo podemos nuevamente ver aquí. Por lo tanto, se concluye que se cumple el supuesto de normalidad. Aquí ya, en este caso, otra gráfica que es importante hacer, de acuerdo a lo que vimos en la presentación, es graficar a los residuales contra el valor experimental. Entonces vamos a construir ahora esta gráfica, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer también aquí mismo con Excel. Vamos a necesitar la tabla original de datos, que es esto. Aquí de este lado. Y entonces vamos a graficar los residuales contra el o el valor experimental contra los residuales, ya sea que los residuales lo coloquemos en el eje de las X o lo coloquemos en el eje de las Y. Sí, aquí en este caso vamos a colocar a los residuales en el eje de las, ahorita en esta ocasión, y en otros los podemos hacer diferente, no importa, vamos a colocar a los residuales en el eje de las X, ¿sí? Entonces vamos a tener cuidado ahora en colocar bien, de manera precisa, los pares de datos, ¿no? Vamos aquí a hacerlo en este lugar. Sí, vamos a colocar aquí 0.028. Vamos a pegar aquí como si fuera una transpuesta. Y estos residuales le corresponden a estos dos valores. Y así los voy a ir acomodando. Entonces ya tengo aquí, por ejemplo, en este caso los residuales, que es E y J. Aquí tenemos al valor experimental, Y y J. Entonces voy a hacer la gráfica correspondiente. También tiene que ser una gráfica de dispersión. Entonces aquí le pongo insertar una gráfica de dispersión. Y bueno, la voy a poner aquí abajo para poderla analizar de buena manera. ¿Sí? Aquí, pues, por ejemplo, vamos a observar, pues, ciertas cuestiones que podríamos, llamarle interesantes. Sí, ahorita vamos a comentarlas. Vamos aquí nada más a colocar los títulos de los ejes, nada más, que sería aquí el residual de IJ para X, y para Y
sería Y y J, ¿sí? Observamos lo siguiente. Observamos que los datos como que están pues agrupados aquí en esta posición entre los residuales de 1 y menos 1. Sin embargo, pues tenemos datos aquí muy alejados de lo que es la tendencia de estos datos que observamos aquí agrupados al centro, que serían estos dos y estos otros dos de acá. Parecería indicar esto que son datos atípicos que se están saliendo de la tendencia. De alguna forma es algo que nosotros en el gráfico de supuesto de normalidad pues no nos fue posible detectar. O sea, muy probablemente estos valores, pues bueno, son estos que tenemos aquí, que dentro del gráfico de supuesto de normalidad pues no nos afecta. Pero aquí sí nos están afectando, ¿sí? Bueno, no nos están afectando, sino estamos observando estas cuestiones. Esto nos podría llevar a que son datos potencialmente atípicos, se le tendría que hacer pruebas para la detección de datos atípicos no considerados dentro del alcance de este curso, ver la identificación de datos atípicos, pero estos valores sería necesario analizarlos, ver si realmente estos valores son correctos o son errores en la medición. Y asimismo, como estos valores pues están en los extremos, o sea, tenemos extremos en el lado negativo de los residuales y en el eje positivo de los residuales, podrían llevarnos a tener las conclusiones erróneas de que no detectamos diferencia o un efecto en los tratamientos analizados del factor, ¿sí? Es lo único que que tendríamos que concluir de esta gráfica. Y hasta ahí pues nos vamos a quedar, ¿sí? Esto pues es algo adicional. Aquí como tal, en esta gráfica pues observamos que los datos están dispersos y entonces el modelo representa de manera adecuada los datos, ¿sí? Es lo único que vamos a concluir. Lo otro, pues como les comentaba, es algo que se sale del alcance del curso, pero sí son datos potencialmente atípicos que pueden incidir incidir en las conclusiones que tenemos. Por el momento nada más concluimos que los datos están dispersos y que entonces el modelo experimental propuesto pues representa bien a los datos experimentales. Entonces, en la gráfica de residuales, vamos a ponerle E y J. En la gráfica de E y J contra valor experimental, presentado como Y y J, se observa que los datos están dispersos, por lo tanto, concluye que el modelo, bueno, vamos a ponerle el modelo estadístico matemático representa adecuadamente a los resultados experimentales. Y serían las conclusiones que tendríamos al hacer las pruebas de validación del modelo.